Así empezó la caída del cartel de Medellín. Los muertos: John Jairo Arias Tascón, Pinina, muerto el 14 de junio de 1990 por la policía en Medellín. Es integrante de la banda Los Priscos. Obtuvo gran poder en el ala del terrorista del cartel. A su muerte fue reemplazado por Tyson y David Ricardo Prisco Lopera. Participó en el atentado al DAS en diciembre de 1989. Fue enjuiciado por el asesinato del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda. Gustavo Jesús Gaviria Rivero, León, muerto por el cuerpo élite en Medellín el 12 de agosto de 1990. Jefe de terroristas entre los que se encontraban Tyson, Popeye y El Mugre, buscado por las autoridades de España y Estados Unidos. Un juez español le dictó orden de captura en junio de 1990. La medida afectó también a Pablo Escobar, Juan Manuel Mata Ballesteros, Ángel Félix Gallardo y Michelle Hanwitt. David Ricardo Prisco Lopera, Richard, muerto por el cuerpo élite el 22 de enero de 1991. Era el jefe de la banda de Los Priscos, manejaba 360 sicarios del cartel. Asumió el control de las acciones terroristas tras la muerte de Pinina. Había sido capturado en 1980 en Pereira por hurto de vehículos. Tras recobrar la libertad, fue llamado por Escobar para entrar al cartel. El 5 de febrero de 1983 fue capturado por homicidio en Medellín, pero salió libre. El 11 de agosto de 1984 fue detenido en Medellín por lesiones personales, pero dejado en libertad. A su muerte pesaban sobre él 3 órdenes de captura por homicidio en Medellín y una en Bogotá. Fue sindicado a los asesinatos del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el director del Espectador Guillermo Cano Izaza, del magistrado Hernando Vaquero Borda, del juez primero superior Tulio Manuel Castro Gil, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Bentancur, del coronel Valdemar Franklin Quintero y del coronel Jaime Ramírez Gómez. Armando Alberto Prisco Lopera, muerto por el cuerpo élite en una finca de Medellín el 22 de enero de 1991. Era el cuarto hombre de Los Priscos. Había sido capturado el 14 de junio de 1982 y puesto a disposición de un juzgado de instrucción criminal de Medellín. En su contra tenía 2 órdenes de captura de la Sala Penal del Tribunal de Medellín por hurto y del director de la cárcel de Bellavista de Medellín por fuga de presos. José Rodolfo Prisco Lopera, eliminado por el DAS el 31 de julio de 1987 en Bogotá. Luis Danilo López Prisco, también perteneciente a la banda de Los Priscos, asesinado el 28 de abril de 1991 en Medellín, primo de Los Priscos Lopera. Eneas Prisco Lopera, el Negro, asesinado en 1986 en Medellín. Jaime Eduardo Rueda Rocha, abatido por el cuerpo élite el 24 de abril de 1982 en Honda. Estuvo detenido en La Picota por el asesinato del precandidato Luis Carlos Galán Sarmiento, pero se fugó en septiembre de 1990. Ordenó desde la cárcel el asesinato de su delator, José Orlando Chávez Fajardo. Fue acusado de participar en los atentados al Espectador y de planear atentados contra el director del DAS, general Miguel Alfredo Maza Márquez, el director de la Dijín, coronel Óscar Peláez Carmona y el frustrado secuestro de una hija del presidente Virgilio Barco Vargas. José Eber Rueda Silva, asesinado el 21 de junio de 1992 en la cárcel Modelo de Bogotá, medio hermano de Jaime Eduardo Rueda Rocha, fue sindicado por el DAS pocos días después del asesinato de Galán como uno de los presuntos autores materiales del crimen. También existían acusaciones de haber participado en el atentado contra el general Miguel Maza Márquez. Además, aparecía comprometido como presunto miembro del grupo criminal que asesinó al dirigente sindical Teófilo Forero y también figuraba en la lista de implicados en el atentado contra las instalaciones de El Espectador. Juan Carlos Díez Montoya, asesinado al salir del DAS de Medellín el 16 de octubre de 1992. Era guardaespaldas de El Mugre, era primo de Juan Carlos Díaz Bedoya, uno de los reclusos de Envigado que no se fugó con Escobar. Díez presentaba antecedentes por narcotráfico. Fue asesinado junto con William Alonso Trujillo Espina, quien también era guardaespaldas de El Mugre.
Trujillo Ospina también tenía antecedentes por narcotráfico y había sido detenido en varias oportunidades en Medellín. Brancés Muñoz Mosquera, Tyson, muerto por unidades del bloque de búsqueda el 28 de octubre de 1992. Jefe terrorista del cartel, sindicaba la muerte de 500 personas y la instalación de carrobombas en Medellín. Ordenó el asesinato de 200 policías en esa ciudad. Sindicado también de la masacre de la Candelaria, ocurría el 25 de septiembre de 1990. Hernán Darío Henao, HH, muerto el 1 de marzo en desarrollo de una operación en el barrio Laureles de Medellín. Primo de la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, hombre de confianza de Escobar y su jefe de seguridad, así como confidente. Había sido capturado por primera vez el 7 de julio de 1990 en el Magdalena Medio en la operación en la hacienda Nápoles. Pero el 18 de septiembre de 1990 el juez 7 de orden público revocó el auto de detención en su contra por falta de pruebas. Durante los primeros años de guerra contra los narcotraficantes en 1989 y 1991 se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Escobar para la administración de la hacienda Nápoles. Ingresó a la organización como testaferro para controlar laboratorios que el cartel tenía en esa zona. Figuraba como la persona que se encargó de financiar con dineros de narcotráfico las autodefensas del Magdalena Medio, para poner esas organizaciones al servicio de Escobar y de José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Entre 1984 y 1988, HH se encargó de dirigir grupos de justicia privada para mantener abierto el cordón del Magdalena Medio entre Cundinamarca y Antioquia. Desde la fuga de Escobar de la Catedral, HH era el responsable de manejar bienes y laboratorios del capo en el Magdalena Medio. Tenía el control de la caja menor del jefe del cartel y sobre los sistemas de seguridad y movilización del capo. Estaba encargado de la cobertura y la preparación de los sitios empleados por Escobar para ocultarse. Luis Guillermo Londoño Guay, asesinado por el grupo de perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, fue secuestrado y asesinado la noche del domingo del 28 de febrero. Sobre su cuerpo había un aviso que decía: Luis Guillermo Londoño Guay, servil testaferro e iniciador de secuestradores al servicio de Pablo Escobar Gaviria, Pepes. Asesinado junto con 3 haitianos el 1 de marzo. Hacía parte de la banda de HH, había sido detenido con HH y otros hombres en la hacienda Nápoles en julio de 1990 dentro de su operación Apocalipsis 2. Su misión era el manejo de armas y explosivos del cartel de Medellín. Tenía una orden de captura por posesión de armas y explosivos en la hacienda Nápoles. Johnny Rivera Costa, el Palomo, muerto por la policía el 27 de noviembre en Medellín, prófugo de la Catedral y jefe terrorista de Escobar. Rivera había pagado a grupos de sicarios más de 100 millones de pesos por el asesinato de 38 agentes de la policía en Medellín. Tras la muerte de Tyson, su sometimiento a la justicia ocurrió el 28 de junio de 1991. A la semana de haberse entregado, el 5 de julio, un juzgado de orden público de Antioquia profirió sentencia condenatoria de 11 años en su contra por homicidio con fines terroristas. Asimismo, la Fiscalía Regional de Antioquia le había dictado resolución acusatoria por la comisión de otros delitos, como el atentado en cercanías de la Plaza de Toros La Macarena en febrero de 1991, que dejó 27 muertos y medio centenar de heridos. Otros crímenes por los que se le seguía a juicio era el empleo y lanzamiento de objetos peligrosos, daño en bien ajeno, porte ilegal de armas militares, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, fuga de presos, lesiones personales y homicidio de Diana María Botero Flores y Wilson Fernando Valencia Pulgarín. Leonardo Rivera Rincón, Leo, muerto el 4 de febrero de 1993 durante una acción del Cuerpo Élite. Sicario del cartel de Medellín y enlace de Carlos Alzate Urquijo, Arete, con Escobar. Leo controlaba una organización de 20 pistoleros a sueldo que operaba en el barrio Buenos Aires de Medellín. Pertenecía al grupo de las bandas de sicarios que manejaba El Zarco, uno de los principales lugartenientes que estuvo al servicio de Carlos Alzate Urquijo, Arete. José González Rodríguez Gacha, el mexicano, muerto en Coveñas, Sucre, el 16 de diciembre de 1989 por la policía. Jefe militar del cartel de Medellín, sindicado como autor intelectual del atentado al director del DAS en 1989, de la bomba a las instalaciones del DAS en diciembre de ese mismo año y del asesinato de Luis Carlos Galán.
Carlos Mario Osa, el Canoso, muerto por hombres de los Pepes el 17 de febrero de 1993 en Medellín. Su muerte precipitó la entrega de Luis Carlos Alzate Urquijo, Arete. Se encargaba del manejo de la infraestructura financiera del cartel. Juan Carlos Ospina, Enchufe, muerto por el bloque de búsqueda el 12 de enero de 1993 en Medellín. Junto con Byron Arcila Valdés, Enchufe estaba señalado como el autor material del asesinato del periodista Jorge Enrique Pulido. Participó en la activación de carros bomba en Medellín y en el ataque a miembros de organismos de seguridad. Participó al lado de Escobar en un retén montado en la carretera Las Palmas, en la vía que conduce del aeropuerto de Medellín, y participó en el atentado que a finales de 1992 le costó la vida al jefe de inteligencia de la DIJÍN en esa ciudad, capitán Fernando Hoyos Posada. Está vinculado al secuestro del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana. Víctor Giovanni Granada, la modelo o el Zarco, muerto por el cuerpo de élite el 17 de enero de 1993. Enlace de la red que Escobar tenía en el Magdalena Medio. Segundo hombre en la organización de Enrique Urquijo, Arete. Los indicaban de ser uno de los sicarios que junto con Brancés Muñoz Mosquera, Tyson, Mario Castaño Molina, el Chopo, y Sergio Alfonso Ramírez, el Pájaro, secuestraron y asesinaron a varios jefes del cártel de Medellín por orden expresa de Escobar. Entre ellos, algunos miembros de las familias Moncada y Galeano, y a Walter Elkin Estrada, guardaespaldas de los Galeano. José Luis Ospina Álvarez, el Pasquín, asesinado el 24 de febrero en Bello por desconocidos. Fue identificado el 19 de marzo en la morgue. Mario Castaño Molina, Chopo, muerto el 19 de marzo en Medellín por unidades del bloque de búsqueda. Jefe del aparato militar del cartel, contacto entre el aparato militar y financiero del cartel y Escobar. Señalado como partícipe del secuestro y asesinato de un número no determinado de contadores del cartel y de los hermanos Moncada y Galeano a mediados del año pasado. También era señalado como partícipe en el asesinato del procurador general Carlos Mauro Hoyos y en el retiro en 1988. Los capturados. Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, el Pájaro, capturado el 30 de septiembre de 1992 en una acción que culminó con la muerte de un sargento de la policía en el edificio Monpós de Medellín. Hombre de confianza de la familia de Escobar. Está sindicado de ser uno de los hombres de la ala terrorista que controlaba a Brancés Muñoz Mosquera, Tyson. La DIJÍN ha dicho que está a cargo de la seguridad de familiares de un importante miembro de la organización. John Jairo Soto Velázquez, el Zarco, cayó en poder del bloque de búsqueda el 22 de septiembre de 1992 tras ser delatado. John Jairo Posada Valencia, el Tití, detenido el 30 de diciembre, el 17 de diciembre fue asesinado su hermano Carlos Eduardo Posada Valencia, Tabaco, en La Estrella. Tití era uno de los hombres más cercanos a Escobar. Según el Servicio de Inteligencia de la Policía, está sindicado de almacenar dinamita y participar en la comisión de los atentados terroristas con carros bomba en Medellín, que han dejado como resultado la muerte de 69 policías y 9 civiles. Hugo Jaramillo Mantequillo, capturado en Cúcuta el 3 de marzo de 1993, cuando intentaba abandonar el país. Jaramillo, según investigaciones preliminares, estaba encargado de las finanzas del cartel de Medellín en el nororiente del país. El DAS dijo que hacía parte de la organización de HH y que sus antecedentes tienen relación con el tráfico de estupefacientes. Alejandro Arrieta Polanía, Boliqueso, detenido el 3 de noviembre de 1992 en Medellín. Había ascendido al lugar que Tyson dejó tras su muerte. Tuvo la misión de asesinar a Andrés Gutiérrez Maya, el asesinato de Bernardo Jaramillo en abril de 1991, pero no pudo llevar a cabo el plan por las medidas de excepción adoptadas en el lugar donde permanecían confinado el muchacho. Los que se entregaron: Carlos Alzate Urquijo Arete, se entregó a la justicia el 17 de febrero de 1993. Tras la muerte de dos de sus más importantes hombres a manos del grupo perseguidos por Pablo Escobar, según la policía, dirigía una de las más importantes bandas que realizaban las operaciones terroristas a nombre del cartel. Se indicaba el secuestro y homicidio de los hermanos Moncada y Galeano. Luis Fernando Henao Giraldo, el Misil, se entregó el 14 de octubre de 1992. Terrorista y sicario desconocido hasta su entrega. Se evadió de la cárcel de la Bellavista en noviembre de 1988, cuando cumplía una pena de 31 meses por hurto y lesiones personales.
En su contra cursan procesos por narcotráfico o fuga de presos. William Cárdenas Calle, Lenguas, se entregó la tarde del 1 de marzo en la fiscalía. Está sindicada la instalación de carros bomba en Bogotá. Roberto Escobar Gaviria, el Osito, se sometió por segunda vez a la justicia tras su fuga de la catedral el 7 de octubre, junto con John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, y Otoniel de Jesús González Franco, Otto. Es conocido también como Samuel García y el 71. Gustavo González Flores, Tavo, se sometió nuevamente a la justicia el 13 de octubre de 1992. Es probablemente el menos conocido de los hombres de Escobar. Hace 4 años pesaba en su contra una orden de captura por violación del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Pero a finales de 1990, el juez 19 de instrucción criminal la dejó sin vigencia por ausencia de mérito. Se le procesa por un delito confeso de narcotráfico. La justicia francesa lo condenó a 20 años de prisión en Isla Guadalupe, Antillas Menores, por el ingreso de 400 kilos de cocaína, proceso al que también estuvo vinculado Pablo Escobar Gaviria. Igualmente, tiene medida de aseguramiento por los delitos de fuga de presos, porte ilegal de armas y secuestro extorsivo por la fuga de la catedral. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que estos videos son a modo de relato histórico e informativo.